buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos realmente un panel de lujo, probablemente 3 de los mejores economistas, analistas económicos que tenemos en el país, para hablar, obviamente, primero la coyuntura, ¿no? Cómo nos pega esto que ha ocurrido con el expresidente de la República, Horacio Cartes, designado significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero además eso tiene obviamente implicancias económicas. Y después vamos a hablar de la coyuntura económica, del momento que estamos viviendo y de lo que podemos esperar para lo que resta del año y para lo que va a ser el arranque del nuevo gobierno. Ya les cuento, estamos nosotros aquí en la mesa con Amílcar Ferreira, que además es analista económico, ahora también es candidato al Senado. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gran gusto compartir contigo y con los amigos acá en la mesa, y un cordial saludo a la teleaudiencia. Está con nosotros César Barreto, ex ministro de Hacienda, economista. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar contigo de vuelta. Y Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda también, economista. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Amílcar, César, un gusto estar aquí esta noche. Bueno, quiero arrancar con la coyuntura porque es inevitable, ¿verdad? Manuel, primero, ¿cómo puede impactar este tema? Porque más allá de la cuestión política, que obviamente ya internamente estamos en pleno debate, el hecho de que un expresidente de la República, además cabeza de uno de los grupos económicos más poderosos del país, sea designado por el Departamento de Estado como significativamente corrupto y lo vinculen con el terrorismo, que me parece la palabra más fuerte de todo ese comunicado. ¿Cómo pega eso? Bueno, creo que hay muchas aristas en el tema, ¿verdad? Por un lado está lo que involucra, digamos, a la macroeconomía en general, donde creo que el punto clave en todo este tema es la imagen país, ¿verdad? Un país mucho más creíble que Paraguay nos acusa de ser significativo, o acusa a un expresidente de ser significativamente corrupto, lo cual afecta a las instituciones del país en general. Y creo que este impacto que se da sobre las instituciones es un impacto que de alguna manera las propias instituciones de Paraguay son las que tienen que reaccionar y mostrar algún camino, ¿verdad? Mostrar de que realmente estamos interesados no solamente en resolver este problema puntual, sino en afectar los puntos vinculados a esto y que pueden generar un cierto, digamos, una cierta liviandad en todo lo que se refiere al tema corrupción y al tema terrorismo, ¿verdad? Creo que este es un eje central. Creo que también, obviamente, siendo un grupo tan grande, ¿verdad? Yo tengo entendido que el grupo Cartes hoy representa alrededor de 65 empresas, ¿verdad? O sea, un número realmente muy importante de empresas y un número muy importante de gente empleada. Obviamente hay impactos que se dan en todos los sectores donde estas empresas actúan, porque prácticamente en ningún sector las empresas del grupo Cartes son empresas pequeñas, ¿verdad? Son empresas que tienen shares de mercado realmente importantes en muchos casos y obviamente genera seguramente una gran preocupación en un contexto de un año no muy bueno, ¿verdad? Nosotros venimos con el impacto de estar saliendo de la pandemia por un lado y venimos con este problema de la sequía puntualmente, en un ambiente de inflación importante, de suba de tasa de interés. O sea, creo que en un ambiente complejo se da esta circunstancia que sería un shock más para la economía del país. César. A ver, es cierto que seguramente la imagen del país va a sufrir algo más de lo que ya ha sufrido luego en el pasado, porque todavía seguimos apareciendo en las listas internacionales de transparencia internacional, por ejemplo, con niveles altos de corrupción, ¿verdad? Y estas cosas pareciera ser como que vienen y refuerzan un poco ese hecho. Lo cual no es bueno, ¿verdad? Se impacta negativamente a la imagen del país. A nivel de la economía interna, yo creo que el país tiene fortalezas macroeconómicas importantes, digamos, ¿verdad? Si bien eventualmente alguna de las empresas de su grupo, que yo no conozco tanto, digamos, la estructura del grupo económico del expresidente Cartes,
Pero obviamente es un grupo importante y tal vez alguna de las empresas se vea más impactada que otras, digamos. Pero hay empresas que ya, hasta donde una empresa está separada de su accionista, porque la mayoría de las empresas tengo entendido que tienen ejecutivos que son como autónomas, digamos, ¿verdad? Que lo manejan ejecutivos que son profesionales, digamos, en la administración de esas empresas. Hasta dónde lo que le pasa al dueño, al accionista, podría impactar eventualmente a cada una de ellas. Y depende un poco hasta dónde esas empresas dependen del accionista, ¿verdad? Empresas que estén muy consolidadas en algún sector, que tienen un volumen de clientes importante, que presta servicios que son valorados o vende bienes que son valorados, no creo que tengan impacto muy sustancial, digamos, ¿verdad? Otras que por ahí todavía no están totalmente maduras, están en proceso de desarrollo, puede ser que estén más impactados, ¿verdad? No creo que vaya a ser uniforme ni general en todo, va a depender un poco en qué situación está cada una de las empresas. Y yo creo que en todo caso, me imagino que las autoridades si esto va evolucionando, también hay que ser consciente que es un punto muy inicial esto, ¿verdad? Es un anuncio. Y hay que ver qué impacto tiene esto en las próximas semanas para que uno pueda ver exactamente qué más puede llegar a ocurrir. Si es que tiene impactos financieros, por ejemplo, es una cosa, si no tiene impacto financiero es otra cosa. Pero veremos, creo que monitorear y ver un poco en qué se viene en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿verdad? Amílcar. Mira, yo creo que podemos verlo. Los efectos en el corto plazo y más a mediano o largo plazo. En el corto plazo seguramente podrá tener algún efecto, ¿verdad? Porque el Grupo Cartes es un grupo importante de la economía. La imagen país, el hecho de que el Departamento de Estado de manera oficial designe a un expresidente y cabeza de este grupo empresarial como significativamente corrupto, obviamente que seguramente va a hacer de que los departamentos de compliance de las empresas que se vinculan con el Grupo Cartes consideren, digamos, esa relación. Eventualmente algunas de ellas optarán por no operar más. Ahora bien, dicho eso, yo creo que también hay una gran oportunidad de que esto nos sirva de lección a los paraguayos para dar el paso que, en mi opinión, es el paso más importante que tenemos que dar como país en esta etapa de nuestra historia. En el 2003, cuando asume Nicanor, la tarea más importante de llevar adelante era ordenar la economía. Hoy en retrospectiva vemos que lo hicimos relativamente bien. Hoy las credenciales de las cuales Paraguay se ufana y que le permiten salir a los mercados internacionales y, obtener financiamiento sin mayores dificultades, a tasas incluso que ya están a niveles de un país con grado de inversión, se deben a esas credenciales que construimos más o menos entre 2003 y hasta el 2015, ¿verdad? Fuimos un país ordenado en términos macroeconómicos. Bajo la administración del doctor Borda en el Ministerio de Hacienda tuvimos 8 años y medio de superávit fiscal. En cierta manera él establece la impronta de lo que fueron después los siguientes gobiernos. Y luego ya más adelante, a partir del 2013, desde el gobierno del presidente Federico Franco, ya con un déficit fiscal, pero limitado por una ley de responsabilidad fiscal y además un Banco Central independiente, también con metas de inflación desde 2011. O sea, construimos un esquema donde privilegiamos y protegimos, blindamos en cierta manera el equilibrio macroeconómico, y eso es algo muy positivo. Ahora bien, las calificadoras internacionales dicen de Paraguay de que Paraguay es una ecuación incompleta, porque es equilibrio macro pero con debilidad institucional. Nosotros, en una escala del 1 al 20, lo voy a explicar de manera sencilla, nada más para que la audiencia lo pueda entender más fácil. En una escala del 1 al 20, Paraguay inicia en un 2, el gobierno de Nicanor, y llega a un 10 en el 2015, del 2 al 10. A partir de 11 es grado de inversión. Desde el 2015 nos estancamos. Anterior al 2015 veníamos subiendo más o menos 1 grado en esa escala cada 2 años. Pero en el 2015 llegamos a ese 10 y ya nos estancamos. Somos la ecuación incompleta. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras? Paraguay tiene debilidad institucional, que es algo que yo creo que también todos los paraguayos sabemos, ¿verdad? Las instituciones son débiles, muy, digamos, sensibles, susceptibles de ser manejadas por el poder fáctico o por caciques políticos. Y creo que el Grupo Cartes ha sido uno de los que, digamos, se ha destacado en ese aspecto de tener esa voluntad de influir en las instituciones. Hay varios ejemplos que podríamos citar, ¿verdad?
Y bueno, yo espero que con esto también sea el detonante, ¿verdad? El incentivo para que Paraguay dé ese paso. Nunca más instituciones controladas por ningún grupo económico, por ningún poder fáctico. Nosotros tenemos que ir a un modelo similar al que tiene Uruguay o Chile, para no ir muy lejos, para citar países de la región, que tienen una tradición de fortaleza institucional de justicia independiente. La justicia independiente es la base misma de un sistema económico exitoso y de un país con futuro. Nosotros tenemos que entender eso. Y espero yo que este episodio, muy grave por cierto, sea, ¿verdad?, el inicio de un proceso importante de fortalecimiento institucional, soltarle las amarras al Poder Judicial, que toda la ciudadanía también podamos defender ese valor, que sea un valor más, así como ya construimos un consenso importante sobre la importancia del equilibrio macro. Hoy yo creo que hay un consenso mayoritario sobre eso, todos estamos de acuerdo, valoramos ese equilibrio macro y bueno, que ese consenso se extienda ahora a lo que es la necesidad, la importancia de tener una justicia independiente. Así que yo le veo, y cierro con esto, un aspecto, algún impacto económico que podría tener en el corto plazo, pero una gran oportunidad de inaugurar una tradición de justicia independiente en nuestro país. A mí, Y con eso alcanzar grado de inversión. Claro. Perdón, eso faltaba. Además de, obviamente, el tema institucional, que es un tema que venimos hablando desde hace rato, ¿verdad? Una necesidad, una urgencia. Creo que esto también, esta situación en particular que vive el Grupo Cartes, también pone sobre la mesa un tema que necesitamos debatir, que es fortalecer los sectores económicos que tienen una base absolutamente legítima. O sea, en Paraguay durante demasiado tiempo el contrabando y la triangulación comercial se convirtieron en, digamos, formas de hacer dinero aceptadas, reconocidas. Es más, muchas de las grandes fortunas que hay en este país comenzaron con el contrabando. No es tampoco una originalidad, convengamos que en muchos otros países el contrabando fue la base de la mayoría de la fortuna de esos países, ¿verdad? Y después pegaron el salto y se blanquearon esa fortuna. Y pasaron a invertir en la industria, y pasaron a invertir en la tecnología, y pasaron digamos, a convertir una economía sana. Yo me pregunto si esto también no es un punto de inflexión para que empecemos a romper con ese modelo de la triangulación, del contrabando, porque en el caso del cigarrillo, todo el mundo sabe que el cigarrillo se vende de contrabando finalmente, ¿verdad? El discurso es no, vendemos acá y después se va allá. Pero es un discurso hipócrita, porque al final admitimos que la base del poder de ese grupo es una actividad ilícita. Yo me pregunto si esto puede ser también un punto de inflexión para cambiar ese modelo y apostar a los modelos que existen legales en Paraguay, porque caramba, nuestra economía sigue siendo el sector agroexportador el más importante y ese es un mercado totalmente legal. Podemos discutir después si contamina o no contamina, pero es legal. Manuel. Sí, para mí Paraguay es un país que ha sobrevivido en un ambiente permanentemente, como vos decís, de fronteras abiertas, ¿verdad? De fronteras abiertas de hecho, ¿verdad? Las empresas paraguayas han tenido que competir permanentemente con otras empresas y esto es algo que no tiene 5 años, ¿verdad? Es algo que lo llevamos desde hace siglos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ese impacto obviamente ha generado una resiliencia importante en las empresas, ¿verdad? Ha permitido que esas empresas sean bastante competitivas, pero también achica mucho el mercado, ¿verdad? Hace que un mercado que ya de hecho es pequeño sea un mercado que es todavía más pequeño, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos que plantearnos, obviamente, y tenemos un sistema tributario que ayuda para plantearnos una solución formal, por llamarlo de alguna manera. Y creo que tenemos que dar un avance significativo. Un ejemplo, nosotros tomamos una vez una empresa tipo comercial que generaba un margen determinado y calculamos más o menos cuál era el impacto del Producto Interno Bruto sobre esa empresa en particular. Y nos da un resultado del orden del 21% de peso sobre el Producto Interno Bruto que esa empresa genera. Sin embargo, vos mirás los números y tenés hoy alrededor, oscila entre 10 y 12% más o menos de presión sobre el Producto Interno Bruto, lo cual te dice que hay una gran parte de una economía que no está siendo transparente y que no está siendo seguramente, no está siendo
formal en ese sentido, ¿verdad? Y creo que acá hay un gran camino por recorrer. Y para eso hay que plantearse una solución que no está solamente localmente. Yo creo que nosotros tenemos que tener una discusión interna, una discusión dentro de la frontera, por llamarlo así. Tenemos que tener una discusión en la frontera, de decir cómo nosotros nos vinculamos con el resto del mundo, y tenemos que tener una extensión más allá de la frontera, donde realmente nos vinculemos con el resto del mundo de una manera distinta. Ahora en la reunión de Mercosur viene Uruguay a poner realmente un tema, un país pequeño. Un temazo tiró. Claro, en la mesa. tiró un tema donde decir, mira, yo no estoy dispuesto a aguantarle más a usted grandote, yo no tengo tiempo que perder, tengo que seguir adelante. Y bueno, esto debería generar un gran debate dentro de Paraguay, ¿verdad? Más allá de que estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, son temas de debate que son muy importantes para nosotros, porque somos un país pequeño con mercados pequeños que necesitan abrirse al mundo. El grupo Cartes, ¿por qué es grande? El grupo Cartes es grande porque ilegalmente está vinculado al mundo a través del cigarrillo, ¿verdad? Claro. Entonces, está vendiendo un producto a una población muchísimo más grande. Sí. Y te demuestra que ese es el camino a seguir. No en el campo. No por la ilegalidad, claro. No por la ilegalidad, pero sí porque nuestro mercado es chico, somos pocos y somos pobres. Si queremos crecer, si queremos levantar los niveles de calidad de vida de la gente, necesitamos necesariamente abrirnos al mundo y tenemos que pensar bien ese país y no atarnos solamente a circunstancias que venimos arrastrando a lo largo de muchos años. Claro, es interesante ese punto de vista, porque claro, es digamos, el gran exportador de la producción nacional, esta Besa. Solo que la exportación sabemos que es ilegal, o sea, llega ilegal al mercado, acá, pero del otro lado claro, no, del ¿verdad? otro lado llega ilegalmente. ¿Cómo podemos pegar el salto nosotros para que esto no sea, o sea, que el origen del crecimiento del sector no sea ilegal, no sea espurio? Me permitís un contrapunto. Sí. Mira, el impuesto al cigarrillo, normalmente en los países, es una política de salud pública. Se supone que generalmente son altos, ¿verdad? La media en la región entre 50 hasta 70%, ¿no? Y el arancel, si existiera, ¿no?, un arancel a la exportación, es una política de comercio exterior. Entonces yo diría, una posibilidad sería, por ejemplo, un impuesto a las ventas locales internas alta, vamos a suponer 60%, y un arancel de 0 para las exportaciones formales. Entonces, digamos, ahí tendría sentido para mí la política, es decir, 0 arancel, 0, ni siquiera selectivo al consumo para todo lo que exporten formalmente, y para ventas internas un impuesto alto similar, que ese impuesto alto a su vez tiene sentido porque por un lado desestimula el consumo y por otro lado financia todos, digamos, los problemas de salud que genera el consumo de cigarrillos internamente. Lo que en mi opinión no corresponde es ganar preponderancia económica, influencia política, lobby o congresistas propios, manipular las políticas públicas para tener un arancel interno bajísimo a los efectos de hacer rentable el negocio a través del contrabando. Yo le diría, no señores, vamos a tener un impuesto similar al resto de países y hagan exportaciones formales. Tienen un buen producto, salgan a conquistar al mundo, que estoy seguro que lo pueden hacer, porque repito, tienen un muy buen producto, pero háganlo de manera legal. No nos lleven a todo el país a una cuestión, digamos, que también nos ubica, ¿verdad?, como un país que a través de una política pública, porque esos son los impuestos, a estimular o a facilitar el contrabando y la rentabilidad de ese negocio. Claro, nosotros en realidad, y ahí es donde, digamos, se pervierte la función del Estado, porque este sector que tiene este negocio fabuloso, que es el contrabando, que se genera a merced a los altos impuestos que aplica Brasil en su mercado, y ese es el gran mercado, como decía Manuel, tiene un mercado fabuloso, ¿verdad? Para poder mantener, eso se mantiene un impuesto bajo acá que no tiene que ver con el consumo, porque esos cigarrillos no se venden acá. Y factura innominada, le agrego también eso. Impuesto bajo y factura innominada. Ahora, nosotros podemos pegar ese salto, César, o sea, tenemos dónde crecer para ir sustituyendo esto. Mira, primero, Luis, creo que tocaste el punto clave, ¿verdad? Yo creo que nosotros como país tenemos que plantearnos la validez del negocio de triangulación, ¿verdad?
Porque esto es parte del negocio de triangulación, con la diferencia del resto de que acá se procesan los cigarrillos, ¿verdad? O sea, importan tabaco, procesan cigarrillos, pero finalmente entra al mercado brasileño, que es el que finalmente consume, por esa diferencia de impuestos que está mencionando, ¿verdad? Nosotros intentamos hacer eso allá por el 2006, más o menos formal. Antes este comercio era totalmente informal, ni siquiera en Paraguay se registraba nada, tampoco se registraba del lado brasileño, entonces nadie sabía ni cuánto era. Se hizo, en ese momento que se articularon todos estos impuestos bajos que hay hoy, para los cigarrillos y el régimen de turismo para lo que es el comercio, aranceles de importación que se bajaron a cero. Se acordó con Brasil y con los países del Mercosur un impuesto especial, un arancel especial para electrónica y qué sé yo, del 2%, o sea, y el compromiso de Paraguay era: nosotros vamos a registrar el 100% de lo que se importa en Paraguay, ¿no? Del lado brasileño se negoció con ellos y se acordó algo que se llamó, que fracasó después lastimosamente, pero la idea era formalizar el otro lado con impuestos especiales, también se llamó régimen tributario unificado, el famoso RTU, que se empezó a implementar allá por el 2008-2009, al principio del gobierno de Lugo, ¿verdad? Que del impuesto del 70% que tenían ellos, del conjunto de impuestos del 70%, bajaba más o menos a un 30%. Esa era la ventaja que daban los brasileños para formalizarse, ¿verdad? Fracasó, por lo visto no fue suficiente para que el negocio pueda seguir floreciendo a los niveles volúmenes que se manejaba, ¿verdad? Se puede reemplazar, pero con tiempo. La intención, el régimen de maquila es un instrumento que se creó con esa intención. Empezó a funcionar relativamente bien allá por el 2011-2012 también. Hoy tiene un volumen importante, pero todavía, imagínate que el comercio fronterizo está en un volumen de alrededor de unos 5.000 millones de dólares en total, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, porque hay partes no registradas todavía. Y la maquila creo que llega cercano a los 1.000 millones de dólares por año. O sea, después de 10 años de evolución, alcanzó 1.000 millones. Entonces, lleva tiempo, está creciendo más rápido ahora eso, ¿verdad? Pero lleva tiempo para que uno pueda llegar a equiparar todo eso, ¿verdad? Y agrego esto, nosotros ya tuvimos un caso que son señales de que ese modelo de negocio ya no puede seguir adelante. El caso anterior, un grupo importante de Ciudad del Este que no se dedica a cigarrillos, supuestamente se dedicaba a electrónica y celulares y qué sé yo, ¿verdad? Cuyo uno de los titulares creo que también fue extraditado incluso ya, ¿verdad? Un comerciante de Ciudad del Este. Ahí ya apareció claro que ese negocio ya no es viable. O sea, cada vez más van a ir nombrándole a más empresas, más personas como significativamente corruptos y van a ir extraditando incluso más gente que está relacionado a esos negocios. Porque ¿cómo separas la paja del trigo cuando estás haciendo ese negocio allá? Todo se maneja en efectivo, ¿verdad? Entonces viene el efectivo real, es dólares, ¿verdad? Y esto será legal, esto será ilegal. ¿Qué es lo que esto es? ¿Esto de turismo? ¿Qué es, verdad? Yo creo que ese negocio ya no tiene futuro en el corto plazo ya. Claro, yo creo que sobre todo porque nos puso en el blanco. Nos puso en el blanco. A nivel mundial, directo, ¿verdad? Porque claro, ese negocio, el caso del cigarrillo, por ejemplo, genera ingentes cantidades de dinero, pero todo ese dinero que es en efectivo y que compró el cigarrillo de contrabando en el Brasil, para poder meterlo lo tenés que blanquear. No hay factura contra eso. Y ahí es donde vos construís la red para poder blanquear. Y esa red, que cada vez pasó a ser más grande, nos puso en el blanco del mundo, porque esa red se estaba usando para blanquear dinero de cualquier origen y para financiar cualquier cosa, que es el famoso informe donde habla de terrorismo. O sea, así es. Ahí es donde terminamos pegados con todo eso, ¿no? Es una política pública diseñada para que los productores puedan decir: no, yo facturo totalmente legal, pago mi 14, 18% de impuesto selectivo al consumo. Ahora, lo que hacen ya después con el producto no es mi problema, pero en realidad el crimen organizado es parte necesaria de esa cadena para completar el negocio, porque esos enormes embarques de cigarrillos tienen que cruzar la frontera, tienen que luego ya en territorio brasilero abrir rutas. Eso implica ir, digamos, construyendo sobornos en los controles para llegar a San Paulo. Se construye una ruta que, como dicen los especialistas,
al abrir una ruta al crimen organizado, a la vez también ya llevan después cualquier otro producto, droga, armas, se va mezclando todo, entonces termina financiando el crimen organizado. Y últimamente, bueno, este episodio del avión iraní, creo que saltaron todas las alarmas porque ahí también, obviamente, hay una posibilidad, digamos, que también el terrorismo internacional pueda también utilizar ese comercio como una fuente de financiamiento para sus actividades. Yo coincido con César, yo creo que este negocio entró en una situación de pérdida de sostenibilidad. En mi opinión, la forma correcta sería decir, bueno, hay un impuesto para las ventas locales alto y cero para las exportaciones formales, que es lo que el sector nunca quiso hacer. Era, no, vamos a poner un impuesto bajito, todo es venta local para que sea rentable el contrabando del otro lado de Brasil. Impuesto en Paraguay 18, al otro lado 70. Claro. Entonces, ¿verdad? Y ellos, los grandes señores, pudiendo decir, no, yo facturo todo legal, soy el mayor contribuyente del fisco, yo no tengo nada, cuando todos sabemos que en realidad cómo, dónde y cómo va ese producto, ¿verdad? Entonces yo creo que no era sostenible, coincido, ¿verdad? Este sector tiene potencial, yo creo que Paraguay tiene buenos productos, marcas propias, podría perfectamente, bueno, reconvertirse, entender de que este tema que genera también un problema país, porque al final es todo el país el que se ve afectado en su imagen, ¿verdad? Nos pone en el foco internacional, entonces reconvertir la industria y decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer exportaciones formales y le vamos a dar un cero, no van a pagar ni un impuesto, pero exporten formalmente, no hagan esto de la trampita de vender localmente con impuesto bajo para que después vaya e inunde de contrabando a otro país. Y el otro tema que me parece que vale la pena discutir es el impacto que tiene en nuestro mercado el que haya tanta cantidad de dinero que se deba lavar. Porque ¿cómo competís si justo enfrente se te puso alguien que está lavando dinero y que puede vender el mismo producto que vos estás haciendo a la mitad de precio? O que puede pagar el alquiler del local que vos estabas teniendo, viene y ofrece por el mismo alquiler 3 veces más. Y te quedaste fuera de él. No puedes competir con eso. Distorsiona todo, ¿verdad? Distorsiona todo, afecta a varios sectores y distorsiona, genera distorsiones reales, ¿verdad? Y puede desplazar otras empresas, otras actividades, porque no puede competir. Es una realidad. ¿Cuál es nuestro motor, Manuel? O sea, si nosotros tenemos que... Porque quiero empezar a dejar el caso Cartes en particular y todo lo que supone, ¿verdad?, su grupo y este impacto. ¿Cuál va a ser nuestro escenario para el gobierno que venga? Me da la impresión de que nosotros estamos como llegando al límite de lo que podemos crecer con la agroindustria, o no la agroindustria, no, la producción agropecuaria, digamos, ¿verdad?, y la exportación de alimentos. Todavía debe haber algún margen, pero está como llegando a cierto límite. Y decimos que este negocio de la triangulación comercial también se está agotando, no podemos seguir jugando con eso. ¿Cuál es el área donde nosotros podemos seguir creciendo? Sobre todo considerando que la mayoría de los paraguayos están empleados por microempresas, que no son ni la ganadera que portan, ni la sojera que portan, ni lo que hacen triangulación comercial. Mira, primero un punto que disiento un poco con lo que acabas de decir es, yo creo que nosotros tenemos espacio para seguir creciendo en la producción agropecuaria. El Chaco está todavía muy subexplotado, ¿verdad? Y creo que tiene un potencial de crecimiento enorme. Falta asignarle infraestructura, falta una serie de elementos de desarrollo en el Chaco, de descubrir tecnologías que seguramente no las manejamos muy bien, pero creo que ahí tenemos un proceso de crecimiento muy importante y que ya se está empezando a ver y que va a ser más importante. De todos modos, es importante diversificar la producción de un país, ¿verdad? Es importante generar distintos espacios donde vos puedas seguir viviendo a pesar de lo que pueda ocurrir en un sector en particular. Yo creo que un eje central para nosotros es la disponibilidad de energía, ¿verdad? Y digo disponibilidad, uso a propósito esa palabra de disponibilidad, porque nosotros tenemos una energía barata, limpia, abundante, pero el problema es que no es disponible, ¿verdad? El problema es que no tenemos construido el esquema que nos permita en un momento dado realmente desarrollar o generar riqueza a partir de esta base que tenemos, ¿verdad? Y creo que hay un mundo que está avanzando hacia eso y nosotros tenemos un espacio para avanzar hacia ese mundo
a costos relativamente mucho más bajos que el resto del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos una economía muy pequeña, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos transformar nuestro sistema de transporte eléctrico, no es muy caro hacerlo, ¿verdad? A transporte eléctrico, ¿verdad? Si nosotros queremos empezar a empujar economías, digamos, sistemas limpios de energía que nos permitan dejar de importar algunos bienes, tenemos un espacio para hacerlo. Y creo que el modelo siempre tiene que ser un modelo de colaboración entre empresas grandes, anclas, posiblemente internacionales, posiblemente no locales, vinculadas a una gran cantidad de microempresas alrededor de esas empresas anclas. Y esto digo en prácticamente cualquier sector, ¿verdad? Entonces vos podés pensar en una empresa que te produzca no sé, hidrógeno en un momento dado como lo que se está hablando, y podemos hablar de pequeñas empresas que hagan fertilizantes a partir de eso, que procesen ese hidrógeno, que se empiecen a por lo menos a fabricar partes de motores a hidrógeno para el mercado local, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese modelo de tener una empresa grande que funcione ancla y empresas pequeñas alrededor es el que creo que puede funcionar. El tema nomás también es que nosotros tenemos que pensar que esto no lo vamos a poder hacer en todo el territorio nacional. Lo vamos a tener que hacer en algún lugar determinado, que se elija, que cumpla con ciertas condiciones mínimas de logística, de provisión de distintos insumos que necesita esa producción en particular, y vamos a poder hacerlo concentrado. Nosotros traemos un inversionista y hablamos de números macro, yo te digo porque lo hice un montón de veces estando en el Ministerio de Hacienda, y hablamos de números macro y nuestros números son excelentes, ¿verdad? Llega la empresa acá y dice, bueno, me quiero instalar acá, no, pero ahí no hay electricidad. No, y además el título ese no es que funcione bien. No, y en realidad la gente que vos necesitas al lado no tiene cloacas, no tiene escuelas, no tiene una serie, no hay hospitales alrededor de eso, una serie de circunstancias problemáticas para una inversión internacional. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar en este tipo de cosas. Hoy estamos empezando a desarrollar sectores, como la economía es pequeña todavía, el caso de esta inversión en una celulosa, ¿verdad? Cuando esta inversión en la celulosa empiece a vender el producto, la exportación paraguaya va a subir en un 10%. En un año, ¿verdad? En un año vamos a tener un incremento de 10% en nuestra exportación, porque si bien es un volumen relativamente normal para una empresa de ese calibre, para Paraguay es una locura, sí. El superemprendimiento, ¿verdad? Y no es en el mundo un emprendimiento de los más grandes. Y creo que hay áreas como esa donde podemos colaborar, pero tenemos que tener en cuenta también un proceso que es importante. Más allá de todos los problemas que tiene, que yo coincido con César y con Amílcar en lo que señalaron, sobre todo sobre la frontera con Brasil, hay un empleo que se genera en esa zona. Cuando vos sustituís eso por empleos industriales, hoy los empleos industriales son intensivos en capital y no son más intensivos en mano de obra, ¿verdad? Entonces, posiblemente no sustituyas toda la gente que querés sustituir, y tenés que pensar seriamente en algún sector de servicios que realmente tenga la capacidad de generar una dinámica empleadora. Y ahí seguramente las pymes van a seguir jugando un rol muy clave. César. Yo creo que hay que sumar. Yo creo que el sector agropecuario ha perdido probablemente la fuerza que tenía por los grandes márgenes que manejó en el pasado. Si bien en este momento muy coyunturalmente los precios están altos, pero no se ve de que estos precios se mantengan por mucho tiempo, ¿verdad? Como que si no tiene el margen grande que tenía, pierde la capacidad de poder seguir teniendo la misma fuerza que tuvo entre el 2004 y el 2014, que claramente llevó al país a otro nivel. O sea, hay que ser consciente de eso. Si no hubiera sido por el sector de la soja y el desarrollo de la carne, nosotros seguiríamos siendo esa economía, no sé, en vez de 7 mil millones de dólares, seríamos, no sé, 10 mil millones de dólares hoy. Pasamos a 40 mil, ¿verdad?
Esos saltos te permiten desarrollar todo un sector en 15 años, ¿verdad? Yo creo que el sector de celulosa es un sector que tiene un potencial similar al que tuvo la soja en estos años, ¿verdad? Se instala una planta, van a venir por lo menos 2 o 3 plantas adicionales en los próximos 10 años. De inversiones en el proceso de instalación de 3.000, 4.000 millones de dólares cada uno y con exportaciones, como dice Manuel, más o menos alrededor de unos 1.000 millones de dólares por año cada uno de ellos, ¿verdad? Si yo miro, yo me acuerdo, y te acordarás vos también de la discusión, de la disputa que hubo entre Argentina y Uruguay cuando se iba a instalar la primera papelera o la primera planta de celulosa en Uruguay, que iba a ser en Argentina realmente, ¿verdad? Se instaló en Uruguay, ¿verdad? Y la economía uruguaya hoy, respecto a lo que era en el 2002-2003, cambió drásticamente, ¿verdad? El impacto ampliado que tiene un proyecto de tamaña magnitud es demasiado grande. Las externalidades que genera hacia el resto, como dice Manuel, empresas grandes que desarrollan pequeñas, eso le llamamos externalidades nosotros, ¿verdad? Es demasiado grande, ¿verdad? Hoy Uruguay es el país que de mayor ingreso per cápita en América Latina. No tenía ese nivel en el 2002-2003. Era Chile el que estaba allá arriba, ¿verdad? Argentina estaba allá arriba, ¿verdad? Hoy es Uruguay, país chiquitito, 3 millones de habitantes, ¿verdad? ¿Qué le cambió? No solamente fue esto, uno de los factores, hoy hay 4 empresas de celulosa instaladas en Uruguay, hay 3 y una cuarta que está en proceso de instalación. Yo creo que si nosotros logramos que este primer proyecto sea exitoso, que yo creo que lo va a hacer, tenemos 10 años más o menos de desarrollo importante basado en ese sector, ¿verdad? Y comparto que la agricultura tiene espacio todavía para desarrollarse, pero yo creo que más un desarrollo del mismo ritmo potencial de crecimiento que ya tenemos hoy. Ya no nos va a cambiar la historia, digamos, ahí. Necesitamos otras cosas, ¿verdad? Y obviamente la energía, ahí hay muchas inversiones en infraestructura, de transporte, hay una serie de cosas que yo creo que hay que buscar mecanismos de alianza público-privada. Si la APP va a funcionar definitivamente, tenemos que llevarlo hacia estos sectores, ¿verdad? Y no es tan fácil porque el tema institucional que menciona Amílcar es importante ahí, porque vos tenés que comprometerte a contratos de 20 a 30 años y no es tan sencillo. Pero hay que hacer el esfuerzo porque tenemos el insumo crítico que es la energía, ¿verdad? Hay un costo relativamente razonable y una disponibilidad importante todavía. Yo creo que hay potencial importante, ¿verdad? Hay cosas que se están desarrollando ya hoy que ya nos da casi una seguridad de que en los próximos 10 años vamos a tener un desarrollo importante nuevamente, ¿verdad? Mira, Luis, yo creo que es muy importante que cada generación tenga muy claro cuál es el paso que hay que dar en ese momento. Creo que si nos equivocamos en la lectura, no vamos a avanzar. Y yo creo que de todas las cosas, fíjate que alguien que viene del área del análisis económico te habla de fortalecimiento institucional. De todas las cosas que nosotros podemos hacer, no hay nada más importante hoy que fortalecimiento institucional, especialmente referido al Poder Judicial, al sistema judicial, que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía. Lo dicen las calificadoras en todos sus informes. Paraguay ya tiene todas las condiciones, digamos, necesarias para alcanzar el grado de inversión. Repito, estamos a un escalón. Esta semana la calificadora Moody's mejoró inclusive la perspectiva a favorable. Esto significa que ya estás en el, digamos, en la base, en el umbral para que después te mejoren tu calificación. Pero necesitamos dar ese paso, ¿verdad? Yo, un poco volviendo al Grupo Cartes, me encanta el trabajo que hacen. Tienen muchas empresas, generan mucho empleo, es uno de los grupos más profesionalizados del país, contratan gerentes profesionales. Pero tienen que entender de que no pueden cruzar una línea que en mi opinión han cruzado, el de ya manipular, controlar instituciones. Ni el Grupo Cartes ni ningún grupo económico. Nosotros tenemos que instalar una cultura de que eso no se puede hacer. La justicia, los poderes del Estado, el Parlamento, tienen que ser independientes. La economía requiere de eso. Todas las calificadoras lo dicen en sus informes. La cooperación internacional, si vos te fijas, ¿a dónde últimamente se ha ido casi toda la cooperación, mayormente la cooperación internacional? Las embajadas, los organismos internacionales. A fortalecimiento institucional, porque la mirada desde afuera es, Paraguay es una ecuación incompleta que tiene todo para ya dar ese paso a alcanzar el grado de inversión, pero necesita, digamos,
entender de que la justicia tiene que ser independiente, ir a un esquema similar al que tienen países con un grado de inversión en la región como Uruguay o Perú. Perú es un buen ejemplo. Perú es un país que tiene muchísimos problemas, pero prácticamente todos los presidentes de Perú han sido procesados por la fiscalía y varios de ellos están presos. Fujimori, Ollanta Humala, que estuvo 1 año en la cárcel, Toledo, que se prófugo en Estados Unidos, el actual Castillo, ¿verdad?, que apenas asumió, surgieron ahí unos casos y ya fue imputado. La fiscalía le inició una investigación. Chile, el presidente Piñera, en ejercicio. Salió el tema de Panama Papers, un tema que lo involucraba por la venta de una mina. Inmediatamente abrió una investigación al presidente Piñera, que tuvo que después enfrentar un juicio político, el cual se salvó de la institución, pero las instituciones funcionaron. Nadie puede ubicarse por encima de la ley en Chile, en Perú, en Uruguay. Son países que han construido una tradición de fortaleza institucional. Entonces yo insisto con eso. Mira, el mundo está lleno de dinero, de capitales que están ávidos de invertir, pero manejan una regla. Yo te digo que he estado en fondos de inversión en el exterior, cuando uno va a las oficinas y lee cómo, la letra pequeña, cómo funcionan estos fondos. Yo te diría, en el 90% de los casos no pueden invertir en papeles, títulos, empresas y países que no tengan grado de inversión, ¿verdad? Solamente hay un 10% que hacen inversiones más riesgosas. De hecho, en la jerga financiera, a los bonos, a los títulos, digamos, de países o empresas que no tienen grado de inversión, se les denomina bonos basura. Entonces, cuando vos no tenés grado de inversión, igual conseguís colocar algunos papeles, tus papeles, porque ese 10% invierte en vos. Pero cuando vos alcanzás grado de inversión, se te abre un espectro, ese otro 90% que no podía invertir, que a mí me decían en Chile, en una visita que hice, si vos querés ver lo que va a pasar en tu país cuando tu país alcance grado de inversión, en Chile creen de que Paraguay va a ser el próximo país con grado de inversión de Sudamérica. Me decía, si querés ver lo que va a pasar, tenés que mirar lo que pasó en países cuando alcanzaron grado de inversión. Cuando surge un nuevo país con grado de inversión, se genera algo que se llama apetito de riesgo. Todos los fondos, como hay, digamos, como persiguen dos objetivos, rentabilidad, pero también diversificación, todos los fondos quieren tener algo de ese país en su portafolio. Entonces vienen, aterrizan en el país y los flujos de inversión extranjera directas aumentan drásticamente. Para poner ejemplos, el nivel de inversión extranjera directa de Uruguay durante el boom de commodities versus el que tenía Paraguay era 10-1. Mientras nosotros recibíamos 300, 350 millones de dólares por año neto, ellos estaban en niveles de 3.000 millones de dólares. Perú estaba en niveles de 10.000 millones de dólares año. Y Chile, que es el país más serio de la región, por eso tiene la calificación crediticia más alta de todos los países de Sudamérica, 20.000 millones de dólares por año. Lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio, tener instituciones sólidas, que el sector privado encuentre reglas iguales para todos, que a nadie, por más millonario que sea, por más poderoso que sea el grupo empresarial, manipule las instituciones y que brinde garantías tanto para el capital nacional que invierte en Paraguay como también para el capital extranjero que viene de afuera. Entonces, si nosotros alcanzamos grado de inversión, los niveles de inversión extranjera directa se van a incrementar, pero yo te aseguro que Paraguay empieza a crecer al 6-8%, por lo menos por una década, ya un Paraguay con grado de inversión. Y por otro lado también muchos de los proyectos en los cuales hasta hoy yo creo hemos fracasado, como las APP, el gobierno de Cartes había presentado un plan muy interesante, 15.000 millones de dólares de proyectos APP, y no concretó prácticamente nada, no porque no tuviera voluntad, sino que no tenemos el grado de inversión. Entonces yo creo que ese es, en mi opinión, el tema más importante. Tenemos que encarar un proceso decidido de fortalecimiento institucional, apelar también a la cooperación internacional, crear quizá un equipo especial, ¿verdad?, que los nombramientos a partir de ahora en ese ámbito de la justicia especialmente sean de lujo, seamos muy exigentes con eso. Y bueno, con eso Paraguay despega definitivamente, da ese siguiente gran paso, que es el gran desafío de nuestra generación, alcanza grado de inversión e inicia un periodo virtuoso, un periodo de alto crecimiento ya con esa categoría crediticia. Tengo que hacer una breve pausa. Y enseguida seguimos hablando de esto. Vamos a hablar un poco del escenario que se viene, ¿verdad? Tenemos una situación, digamos, de manejo de las finanzas públicas muy delicado. Hay problemas sociales que nos van a reventar en la cara. Bueno, ¿cómo encaramos todo eso? Breve pausa y ya volvemos. Bueno, ¿qué puede pasar? A ver, gane quien gane las elecciones. Yo no recuerdo un escenario tan complicado. Probablemente, no sé, creo que cuando asumió Nicanor, ¿verdad? Y entramos en cesación de pago. Pero los números incluso en ese momento eran como más chiquitos, ¿verdad? Además nuestra economía era mucho más chica, tenemos una economía más grande y nuestras deudas y estas explosiones que vamos a tener
son mucho más grandes también. O sea, este tema de la caja fiscal, que no sé cómo vamos a salir de esto. Estos proyectos delirantes que están metiendo de repartir los fondos de Itaipú, ajustar la jubilación. ¿Cómo enfrentamos ese escenario financiero tan complicado? Luis, mira, ya no podemos postergar las 4 grandes reformas que Paraguay viene escondiendo bajo la alfombra, por decirlo de alguna manera, todos estos años. Yo creo que al inicio mismo de la próxima administración habrá que hacer esas reformas. La reforma previsional, que incluye los ajustes paramétricos para todo el sistema, no solamente para una caja fiscal, por ejemplo, sino para todo el sistema previsional, y la creación de la superintendencia de pensiones, ¿no? El tema de compras públicas también, donde según estudios hay ineficiencias, eso puede significar un ahorro de 4 puntos del PIB, ¿verdad?, para ser más eficiente. El servicio, lo que llamamos la carrera civil, ¿verdad?, de los funcionarios públicos, para que también de una buena vez pongamos, digamos, estrictamente, que sea por concurso, que haya, digamos, reglas muy claras para el ingreso a la carrera del servicio público y también después para los ascensos, ¿no? Y bueno, entonces, hacer esas reformas al inicio mismo. Y lo otro es el fortalecimiento institucional, porque como ya agotamos nuestra capacidad de endeudamiento, llegamos ya a una relación, hoy estamos en un 35%, que en mi opinión ya es una luz amarilla en términos semafóricos. Algunos dicen que podemos llegar al 40%, pero de todas maneras ya es escaso, digamos, el margen para aumentar el endeudamiento, con lo cual ese modelo que venimos sosteniendo ahora de construcción de obra pública con endeudamiento externo, emisión de bonos, ya no tiene, digamos, mucho futuro. Habrá que ya ir a un nuevo esquema basado más bien en concesiones y en APP. Y ahí es fundamental el tema de grado de inversión. Entonces sería de una buena vez hacer las reformas que Paraguay necesita y embarcarnos en un decidido proceso de fortalecimiento institucional. Porque de no hacerlo, enfrentamos una situación financiera, se puede complicar ese tema del déficit del previsional y podemos estancarnos. Podemos simplemente, creo que en economía hay 3 escenarios, ¿verdad? Puedes crecer, puedes decrecer. A nosotros nos pasan los años en los cuales el sector agrícola, por ejemplo, que tiene volatilidad, pero también te puedes estancar. Sabemos nosotros que la década del 80 y la del 90 fueron, hoy le llamamos las décadas perdidas, no pasó nada, ¿verdad? Simplemente nos estancamos. Por eso yo creo que tenemos que tener claro eso y no tenerle miedo, digamos. Hay medidas que quizá puedan resultar impopulares, pero hay que hacer las reformas y eso a su vez yo creo que va a ordenar nuestra economía y potenciar nuestro crecimiento. Y nosotros hemos sido ordenados en la macro, tanto Manuel como yo fuimos parte de eso. Dionisio Borda hizo un gran trabajo ahí, como creó las bases, ¿verdad? Pero ni Dionisio Borda ni nosotros pudimos frenar el desorden, la microeconomía del Estado, en que se asignan los recursos que el Estado recauda, ¿verdad? Porque eso escapa al control del ministro de Hacienda, va mucho más allá y gran parte de ellas son decisiones en el Parlamento, ¿verdad? Desde el 2004 hasta estos últimos años, los salarios de los funcionarios aumentaron sustancialmente. El gasto salarial del Estado se ha llevado prácticamente todos los ingresos adicionales de haber pasado 600 millones de dólares de ingresos tributarios en el 2003 a, no recuerdo, hoy estaremos en 4.000 o 5.000 millones de dólares por año. 4.000. 4.500 por ahí. Sí. Toda esa diferencia se fue a mayor erogación salarial, ¿verdad? Por eso hoy los funcionarios públicos ganan bien, ¿verdad? Que yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que si vos le pagas bien a personas que no están capacitados para lo que están haciendo o no hace falta tanto para hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Terminas despilfarrando el dinero porque no te genera ningún resultado en servicios públicos, ¿verdad? Y saco por ahí lo del sector salud de ahí, porque ahí normalmente médicos y qué sé yo, es más difícil de poder formar, son normalmente gente bien formada, ¿verdad? O enfermeros, pero en el sector de educación, por ejemplo, es caótica la situación, ¿verdad? Y en el resto de los funcionarios administrativos también. Entonces hay que ordenar eso, o sea, no podemos seguir, o sea, primero ya no hay plata para poder seguir con eso mismo, ellos quieren seguir con eso. Ese fue el problema, ¿verdad? Hay como un choque de que lo que se puede ya no da para seguir con lo que se quiere, porque venían con eso año tras año o cada 2 o 3 años haciendo lo mismo.
hay que parar eso. Para mí, el proyecto de ley que se creó para el servicio civil tiene los condimentos suficientes combinado con la ley de responsabilidad fiscal para poder controlar eso en la medida que haya compromiso político de los partidos y de los parlamentarios, ¿verdad? Porque ninguna ley te sirve en Paraguay si es que ellos no están comprometidos, porque con un artículo de la ley de presupuesto ellos te cambian la ley del servicio civil o la ley de responsabilidad fiscal, así un plumazo, ¿verdad? Entonces hay que tener como un consenso de que eso ya no se puede hacer más, ¿verdad? Segundo, el tema relacionado también a esto, jubilatorio. Ese es otro campo en el que el ministro Dionisio Borda en su momento hizo un ajuste importante en la caja fiscal. No tocó tanto el resto porque no estaba tanto en crisis todavía, pero el ajuste que él hizo creo que duró 1 año y medio, porque a los 1 año y medio ya los maestros lograron que el Congreso les apruebe una ley que rompió todo lo que estaba ahí de vuelta, ¿verdad? Por eso hoy maestro tiene déficit, militares tiene déficit, policía tiene déficit. El único que tiene superávit es el de funcionario administrativo, que no se le cambió su régimen, pero también quieren cambiar. O sea, no es que ellos también quieren jubilarse a los 50 años. Pero yo también quiero jubilarme, ya estaría jubilado hoy, ¿verdad? Todos queremos jubilarnos a los 50 años, lo que pasa es que no se puede, ¿verdad? No, yo no. Pues podés jubilarte, pues seguir haciendo consultoría, mano, ¿verdad? La reforma del sistema de salud es la cuarta que me olvidé mencionar, ¿verdad? Que integre el IPS, el Ministerio de Salud y también, ¿por qué no?, en un esquema similar al uruguayo, los servicios privados. Entonces va a terminar. Todo esto que están planteando son la contrarreforma, Luis. Todo. El tema de la equiparación salarial de los jubilados es la contrarreforma. Cuesta 400 millones de dólares. ¿Dónde va a sacar 400 millones de dólares para pagar eso? ¿De dónde va a sacar? Yo vi que el senador Areva lo planteó, vamos a usar royalty, imagínate, vamos a usar royalty para pagar esto, digo él, ¿verdad? O sea, yo espero un poco más de responsabilidad de él, ¿verdad? ¿No puede un senador plantear algo como eso? Yo no espero responsabilidad de él. Yo creo que estoy... Está esperando que el árbol de naranja de banana. Pedas al horno, ¿verdad? Todo es contrarreforma. Todo. Y yo le llamo bache electoral a esto. Si no, nosotros nos pasamos relativamente ordenados en las finanzas públicas de este bache electoral. Hay riesgos que ponen en riesgo lo único que Amílcar mencionó muy bien, lo único que nosotros teníamos algo para contar un cuento lindo, tanto a nivel interno como a nivel internacional, de que hicimos algo bien, ¿verdad? Porque la parte institucional no avanzamos nada, pero esto sí avanzamos y tenemos cierta credibilidad, pero si rompemos eso ahora vamos a perder esa credibilidad también. Y eso pone en riesgo la planta de celulosa, la no sé qué, la APP, nada no puedes hacer. Toda la perspectiva te cambia. Es como que pasar de un escenario bueno a un escenario totalmente malo, ¿verdad? Entonces, ojalá, lo que pasa es que estamos en una situación tan compleja, no hay más margen. Cuando Manuel asumió el Ministerio de Hacienda, él se agarró un aumento salarial que costó 800 millones de dólares por año. Imagínate, 800. Hasta hoy. Hasta hoy. Todos los años hasta sí. hoy. Sí. Por eso tuvo que empezar a emitir bonos. Teníamos superávit fiscal, nosotros cuando eso. Nuestro problema era cómo hacíamos para que las inversiones públicas puedan avanzar, porque no sabían ni cómo ejecutar cuando se trataba de fuente de 10, imagínate. No podían ejecutar un proyecto cuando era con financiamiento de fuente de 10. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fuente de 20 viene con los proyectos del BID y qué sé yo, que unidad ejecutora de programas, de proyectos, qué sé yo, todo un esquema. Pero fuente de 10 no tenía cómo ejecutar. Entonces, fuente de 10, recursos genuinos. Claro, genuinos del Tesoro. con dinero propio. No sabíamos cómo usar la plata cuando era nuestra. No sabíamos cómo usarla. Ni para preparar proyectos no podíamos, ¿verdad? Pero hay un riesgo hoy. Yo creo que todos los que estamos acá estamos alertando de esto. Nuestra preocupación principal es: tenemos que pasar este bache electoral. Y no sé si hay el liderazgo suficiente como para poder hacerlo, ¿verdad? Y si el sector privado y ustedes, los medios de comunicación, y nosotros, tal vez quejándonos, no sé, tal vez podamos moderar algo, pero veremos. En 9 meses vamos a saber cómo va la cosa. O sea, yo pienso mucho en el después, porque como hace rato no eran tan sangrientas, suelen ser luego, pero esta vez se están provocando daño, ¿verdad? Entonces hay bronca acumulada. O sea, no sé el cartismo, como después de las internas,
o en las generales, ¿verdad? Vamos a suponer que pierdan las generales y pasan a ser oposición, pero ellos están con bronca, con sangre en los ojos, o sea, no están como para sentarnos después a, ok, terminaron las elecciones, ganó fulano y ahora nos sentamos a ver cómo organizamos la cosa. No veo que ese sea el escenario. Y sin ese escenario esto no se puede pactar. Pero hay un problema peor todavía. Ahora con el sistema electoral que se tiene, cada senador o cada banca es de la persona que está ahí, ¿verdad? Entonces, yo no entré en una lista partidaria, no, es más César mi jefe, ¿verdad? Si no, yo soy mi jefe, yo conseguí las cosas. Vos querés que mi voto, venía a hablar conmigo. Me tengo que hablar con 125 parlamentarios. Antes vos podías consensuar cosas con un sector político determinado, hablando con los jefes de bancada, y ellos transmitían. Eso se está acabando con este nuevo sistema de elección, donde cada uno es su propio cacique, ¿verdad? Entonces, va a ser mucho más difícil también la conversación en el futuro, ¿verdad? Y sobre todo teniendo cosas que tenemos que resolver, ¿verdad? Cosas que tenemos que resolver. Nosotros no aguantamos seguir cargándole costos fijos al presupuesto. Para hacerlo genérico nomás, ¿verdad? No podemos seguir aguantando, cargándole. Entonces, ¿por qué no podemos seguir emitiendo deuda? No porque la deuda en sí sea un problema. El pago de intereses de la deuda es el que es un problema, ¿verdad? Que ya es muy grande. Entonces, vos necesitas seguir haciendo obra pública y no tener los recursos para hacer la obra pública. Tenés que buscar otra forma. Nosotros no podemos seguir cargando funcionarios públicos, porque seguimos cargando funcionarios públicos y te sube el número. Nosotros no podemos seguir haciendo que la gente se jubile siendo joven. La semana pasada hablábamos de esto, ¿verdad? No podemos seguir teniendo gente que en la flor de la edad, en la flor del trabajo, se va a su casa y le tenemos que pagar. No cierran ese tipo de trabajo. Entonces, no puede seguir habiendo gente que vive la vida loca en el país sin pagar impuestos, sin colaborar en nada, sin contribuir en lo más mínimo. Entonces, estos son los desafíos del nuevo que venga. ¿Y cómo va a ser para hablar con 125 personas que son las que definen? Muchas de ellas se sienten dueñas de su puesto. No hay forma de presionarle a esa persona para que esa persona trate de generar un colectivo que permita tomar algún tipo de decisiones. La situación se vuelve compleja, no solamente en términos de los objetivos que tenemos que tener, que creo que vos hablás básicamente con cualquier economista y la gente tiene una idea clara, sino no tenemos claro la forma de negociar. Y después tenemos que empezar a generar niveles de calidad de vida distintos para nuestra población también. Nosotros no podemos seguir teniendo 20% de la gente nomás con jubilación en Paraguay. Ese tipo de cosas son desastrosas para la calidad de vida del paraguayo en general. Y esas cosas tenemos que realmente tomar la decisión de cómo hacerlo, porque te trae aparejada otras cosas. Estábamos hablando anteriormente, en el bloque anterior, estábamos hablando de cómo vamos a crecer. La forma más fácil, más simple de crecer es generar un ahorro interno y ese ahorro interno invertirlo, ¿verdad? Ya vendrán los empresarios que dirán en qué se va a invertir y le irá de una u otra manera, mejor o peor a algunos en general. Pero si tenés ese ahorro interno, tenés una capacidad de invertir. El principal ahorro interno que tiene una población es su aporte jubilatorio. Y nosotros tenemos solamente alrededor de 1 millón de paraguayos, 1 millón y poco más de paraguayos que aportan, que tienen un aporte jubilatorio. El resto es gente que para jubilarse tiene que salir a hacer otro tipo de cosas. Entonces, vos acá tenés también la ventaja. Entonces, extendés el ahorro jubilatorio. Esta es una necesidad que tenemos que hacerla.
Y yo personalmente, y te lo digo claramente, pero tendríamos que hablar una hora más, yo no quiero que mi aporte jubilatorio vaya necesariamente al IPS. Yo creo que tenemos que pensar en un mejor sistema. No es en la solución nomás de que los números nos cierran en la caja fiscal o en el IPS. Tenemos que buscar un sistema que realmente funcione en el Paraguay. Y creo que hay alternativas que son atractivas e interesantes. La uruguaya es interesante, te garantiza una jubilación mínima. Por encima de eso vos podés ahorrar por tu lado. Creo que hay alternativas, pero creo que son discusiones que tenemos que tener. Y otra discusión grande que tenemos que tener, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras empresas públicas? Nuestras empresas públicas, algunas son... ¿Te acordás de esa vez que los ferroviarios hicieron huelga, verdad? Que salieron todos estos memes. Esa es una empresa pública paraguaya, ¿verdad? Y decían, cuidado que no va a poder llegar al trabajo porque no va a haber tren, ¿verdad? Ese tipo de cosas pueden pasarnos en el área de telefonía. Ese tipo de cosas pueden pasarnos. De hecho, en el área de telefonía, no sé quién tiene línea baja, o más que en las oficinas posiblemente, ¿verdad? No sé cómo vive Copaco, honestamente. Debe tener un déficit brutal, porque ¿quién consume Tiene Copaco? pérdidas grandes, sí. Y empieza a vivir gracias a nosotros, ¿verdad? Claro. Que empezamos a contribuir para que viva Copaco, una empresa que no le sirve al Estado, ¿verdad? Y tenemos que tomar decisiones con relación a eso, ¿verdad? Decisiones que son Fíjate, el importantes. enorme crecimiento de las aguaterías acá en lo que es el departamento central, ¿verdad? Dada la incapacidad, digamos, de SAP, una empresa que tiene, creo que 40% es la pérdida que tiene, ¿verdad? El caño roto, etcétera. No, Entonces, 70% de 70%. pérdida del agua que produce no puede vender. Entonces, si vos no cambiás las reglas, de hecho igual cambia, igual el sector privado entra porque hay una necesidad que hay que satisfacer, Claro, ¿verdad? claro. Esas pequeñas aguaterías que, bueno, crecen, casi todos los asentamientos, los loteamientos que hay acá, si vos salís a recorrer Limpio, Ñembú, son aguaterías privadas. Un ejemplo nomás de cómo Y esos aguanteros son todos punteros políticos también. de facto, aunque no haga la reforma de facto, igual el sector privado soluciona. Y lo hacen eficientemente. Me llamó mucho la atención en barrios donde hay el servicio público y hay también aguatería, el lugar donde se encuentran, la gente prefiere la aguatera. En barrios donde hay juntas de saneamiento, que generalmente terminan en pelea, en corrupción, hay una junta de saneamiento y hay una aguatería privada, prefieren la aguatera privada. Increíble cómo es más eficiente, ¿no? O sea, de alguna manera, esto demuestra, y este es un debate económico, pero terminamos en algo que es inevitable. Tenemos un problema político. O sea, el problema principal es un problema político. Eso que vos decías, Manuel, que hay que negociar con cada uno. Los partidos perdieron el control de su supuesto integrante, ¿verdad? Capacidad de impulsar la agenda. Claro. Este gobierno, ¿cuántas veces ya propuso el servicio civil, compras públicas y hasta ahora Claro, es que fíjense, no avanza y menos avanza en un periodo ya electoral? qué cosa tan extraña debe ser para alguien que viene de afuera. Si vos tenés por decirte en Estados Unidos un debate sobre el presupuesto, el debate es de si es un gobierno demócrata intentando convencer a los republicanos. Si es un gobierno republicano, los demócratas. En este país es siempre un movimiento interno del Partido Colorado con el otro movimiento interno del Partido Colorado. Es el mismo partido. Es el mismo partido que están ahí. O sea, hay un problema político insoluble. El último informe de Moody's, muy interesante porque en cierta manera le traza una hoja de ruta a Paraguay. Dice, le ponemos en perspectiva favorable, pero el mismo documento señala, ¿verdad?, de las reformas que Paraguay tiene que llevar adelante, sugiriendo, si uno sabe leer entre líneas, de que si hacemos todo eso, nos podrían elevar ya el grado de inversión. Te da una hoja de ruta. Y básicamente esa hoja de ruta son estas reformas de las cuales estamos hablando. Claro, el problema, por eso decía yo, el problema político, y ni siquiera iniciamos la conversación, por ejemplo, con los sindicatos públicos. Porque obviamente toda esta reforma que estamos hablando, clave es poder consensuar o por lo menos convencer a un sector, ¿verdad?, de los sindicatos públicos. Yo me imagino el nuevo gobierno que asuma en el 2023 diga, señores, a partir de la próxima semana vamos a tratar el proyecto de ley de, la reforma de la caja fiscal o la carrera de la función pública. Y vos ya, porque ya protestaron ellos, apenas todavía ni se trató, pues ya salió la protesta, ¿verdad?
Y eso obviamente sin concertación, sin conversación con esos grupos es imposible avanzar. Son el 10% de la población económicamente activa. ¿no? Apenas. Apenas. Pero están organizados. El 100% pagamos los costos de no hacer esas reformas, ¿verdad? Entonces también hay que, creo que poner eso sobre el tapete, ¿no? No podemos nosotros que la agenda de reformas de Paraguay sea condicionada simplemente a lo que los sindicatos públicos claro. definan o quieran, ¿verdad? Da la impresión de que la clase política se mueve exclusivamente por, digamos, la capacidad de éxito de los sectores de presión. Como la sociedad, la mayoría está desorganizada, esas minorías son las que están organizadas, ellos son los que presionan y consiguieron eso, como decía, los 800 millones que gastamos por año. Además, son los operadores en las campañas, ¿verdad? Son operadores políticos. Muchos de los funcionarios, algunos sindicalistas incluso abiertamente, ¿verdad? Entonces hay como una unión muy importante ahí que si la ciudadanía no impulsa estas cosas o no apoya estas cosas, como que hay esta gente directamente interesada en las cosas se va y hace manifestaciones, encima tienen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque no tienen problema de salir de su trabajo para ir a manifestarse allí. Y los políticos que son luego afines a ellos, ya sea colorado, liberales, cada uno tiene su operador ahí en todas las instituciones, ¿verdad? En estas cosas casi no hay diferencia de color, ¿eh? Cuando se tratan de estos temas, colorados, liberales, casi todos tienen... Claro, hay un interés crematístico en común. Entonces, por eso cuesta, ¿verdad? Yo, ojalá que no lleguemos a que solamente en situaciones de crisis donde ya los poderes relativos medio que desaparecen porque ya no hay más plata, entonces ya hay que corregir algo, ¿verdad? Pero esas normalmente situaciones son muy costosas económica y socialmente porque implica probablemente un entorno económico de crisis en general y social incluso, ¿verdad? 2002, 2003 fue un momento en el que... había atraso en el pago de había, claro, los funcionarios cobraban 3 meses, con atraso, los jubilados también. Entonces, ahí como que las manifestaciones... los cambios que venían, porque... Bueno, tenemos que llegar a eso, pero llegar a eso implica que vos estás en medio de una situación de crisis económica y social. Tenemos que anticiparnos a eso, si no somos capaces de hacerlo, y yo te aseguro que vamos a llegar a esa situación. Pero eso implica que vos te vas a estar atrasando en el proceso de desarrollo. Todos los otros países avanzan, ¿verdad? Y vos estás estancado, como decía en el mejor de los casos, estancado o cayendo luego. Les recuerdo que en la década del 90, toda la década del 90 nosotros caímos. Estábamos peor en el 2003 de lo que estábamos a principios de la década anterior, ¿verdad? Entonces, eso nos puede pasar de vuelta si nosotros no tenemos la claridad suficiente, especialmente los líderes políticos. O sea, yo como funcionario público, y bueno, yo planteo mis demandas, o sea, y son legítimas, nadie puede negar la legitimidad de lo que yo estoy buscando como funcionario, pero el líder tiene que tener una visión más clara de las implicancias que tienen todas las cosas y tomar decisiones que sean más razonables, tanto desde el punto de vista del corto como del mediano y largo plazo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no hemos podido. Mi gran frustración, de hecho, y yo fui ministro y asumo la responsabilidad que me compete, no hemos podido contra eso, no pudimos. Yo peleé, me acuerdo que estuve a punto de renunciar porque me aumentaron el salario de los maestros un 20% cuando yo planteaba que me parecía razonable por la inflación que había, qué sé yo, creo que planteé 10%. No, a propósito los políticos me aprobaron 20%. A propósito lo hicieron, porque yo planteaba 10%. No puede ser así, ¿verdad? No puede ser. Yo me preguntaba, para conseguir un apoyo, pues obviamente los políticos funcionan, repito, bajo presión. Si hay en la opinión pública una situación, digamos, de convicción con respecto a un tema, y ha pasado varias veces, ¿verdad? Han recortado cosas cuando la gente empezó a manifestar y salía a la calle. Todos le tienen miedo a eso. A él lo único es lo que le tienen miedo. Yo me preguntaba, ¿cómo se puede hacer para que una población que siempre es maltratada por el Estado, maltratada porque los servicios son deficientes, son malos, no hay, encuentre que las reformas le van a cambiar su calidad de vida, que sí le van a convenir, como para que se conviertan en un sector de presión? ¿Existe posibilidad de eso? Pero hay algunas reformas que han cambiado mucho la calidad de vida de la gente, ¿verdad?
Por ejemplo. Y fíjate que nosotros en los últimos 20 años hemos reducido los niveles de pobreza. Se ha ampliado la clase media, la gente vive mejor hoy que hace 20 años. Y esa es una cuestión real y esto es... Lo que pasa que es muy difícil encontrar el vínculo entre esto y lo que se hizo a nivel colectivo, a nivel macro, estatal, a nivel macro. Claro, yo creo que hoy por primera vez sienten, por ejemplo, que el control de la inflación sí afectaba su vida, porque como hoy se descontrola, siente como pierde calidad. Claro, pero entonces no, es fácil para la gente encontrar ese tipo de cosas. Si vos empezás a ver, hay una cantidad de pequeñas cositas que se han hecho a nivel nacional. Vos mirás las encuestas de hogares, cómo ha avanzado, por ejemplo, la provisión de agua por cañerías, ¿verdad? Al avanzar la provisión de agua por cañerías, se liberó mucha mano de obra femenina y se liberó mucha mano de obra de niños, ¿verdad? Que era el que se tenía que ir a traer del pozo más cercano, se tenía que traer el agua para poder comer, para poder bañarse, para poder lavar la ropa, ¿verdad? Eso generó un incremento de escolaridad, porque los niños tenían más tiempo para irse a la escuela y generó un incremento también de participación de la mujer en el mercado de trabajo, ¿verdad? Que pudo liberarse de esas tareas domésticas pesadas y empezar a integrarse al mercado de trabajo. Hay muchas cosas que pasaron, Luis. Yo no quiero ver el vaso medio vacío. Paraguay hizo muchas cosas y este entorno ha bajado a nivel micro en muchísimos casos. La población paraguaya que está fuera de los niveles de pobreza pasó de 1.800.000 a 5,5 millones de personas. Y la población pobre pasó de 1.800.000 perdón, de 2.100.000 a 1.800.000. Se ha reducido en valores absolutos, no es un porcentaje nomás. Y esto que se hizo, que se sostuvo la economía, que básicamente son gestiones que se han hecho a través de instituciones como el Banco Central, como el Ministerio de Hacienda, a pesar de todo el resto de los errores que tenemos, han construido un país totalmente distinto, ¿verdad? Ahora tenemos una serie de circunstancias. Hoy, por ejemplo, hay unos informes de Naciones Unidas muy interesantes con relación a esto. Hoy, por ejemplo, vos tenés más gente en el área vulnerable que en el área que en situación de pobreza. Y eso implica cambios en la política pública en general. No es lo mismo sostenerle a una persona fuera de la pobreza que hacer que esa persona salga de la pobreza. La demanda de esa persona que se va acercando a la clase media es distinta, ¿verdad? Esa persona quiere una casa, esa persona quiere que sus hijos se eduquen, esa persona quiere niveles de salud distintos, quiere tener acceso a una jubilación razonable. Hay una serie de demandas. Claro, lo que pasó en Chile. Claro. Alcanzaba un cierto nivel y el nivel de demanda se disparó. Y el nivel de demanda totalmente distinto. Gran parte de las protestas eran por mayores niveles de educación, ¿verdad? Sí. Imagínate, acá en Paraguay no se protesta por eso. Demandas de segunda generación. Claro. Es muy importante esto que Manuel manifiesta, porque es muy cierto. O sea, nosotros obviamente estamos analizando la coyuntura, claro, pero la evolución que hemos tenido nosotros haciendo reformas principalmente macro, sin haber hecho cosas a nivel micro importantes. Nos equivocamos incluso a nivel micro, pero el haber ordenado la macro nomás hace toda la diferencia para lo que él estuvo mencionando, ¿verdad? Ayudado por los precios de commodity, qué sé yo, ¿verdad? Pero también Argentina tuvo ayuda del precio de commodity, ¿verdad? Todos tuvieron ayuda, pero ellos, o sea, yo creo que Argentina como está hoy, para mí es increíble, un país que tiene una política social 50 veces más desarrollada que nosotros, casi la mitad de la población recibe subsidio en la Argentina, tiene más pobreza que Paraguay. 37, subió en vez de bajar. Subió en vez de bajar la pobreza. Sí. O sea, algo en el modelo de ellos no funciona bien. Sí, tiene más salud, estoy de acuerdo con eso. Educación, la calidad cayó drásticamente, pero sí tiene más salud. ¿Verdad? Hay cosas que nosotros necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar la salud, los servicios para la gente, para mejorar su calidad de vida. La gente demanda distintas cosas hoy. No es lo mismo hoy que hace 20 años lo que te pide la gente. Hoy nos está pidiendo otras cosas. Estas cosas son más caras encima, mejor calidad, ¿verdad? Esto tenemos que nosotros enfocar para hacer. Pero ¿cómo vas a hacer esto si toda tu plata se te va a pagar sueldos altos de funcionarios que no sirven para nada? A los amigotes. A los amigotes. O sea, Fíjate que las cosas bien hechas, cuando se hacen las reformas y si se hace bien,
funciona, mejoran la calidad de vida e incluso si es más caro la gente acepta. Te pongo un ejemplo. Decía un amigo el otro día que antes de que hiciéramos este segundo tramo de la ruta que va de Asunción hasta Pastoreo, que era un tramo que era público, el peaje era 5.000 guaraníes en San Bernardino y luego en Pacaraí, perdón, 5.000 en Pacaraí y después otros 5.000 en Coronel Oviedo, era 10.000. En el otro tramo, el de Tapeponá, era 50.000. Entonces, ida y vuelta 10.000, perdón, ida y vuelta 10.000 en el tramo público y ida y vuelta 50.000 en el tramo ya privatizado. Hoy ya está todo, digamos, bajo la misma figura de ruta concesionada. La gente paga un peaje mucho más alto, que uno diría, bueno, esto va a generar manifestaciones. No. Sin embargo, está re contenta, ¿verdad? Me decía un amigo que hizo un cálculo, que se va frecuentemente a Ciudad del Este, que él gasta hoy algo así como 270.000 guaraníes menos de lo que gastaba antes, porque se tardaba, no sé, 7 horas para llegar a Ciudad del Este. Hoy llegan 4 horas y media. Y a pesar de que paga un peaje más alto, le sale 270.000 guaraníes menos el viaje ida y vuelta. Finalmente, está contento, paga un peaje mucho más alto, pero ha mejorado tremendamente su calidad de vida. se me fue el tiempo lamentablemente, pero yo disfruté mucho, saqué un montón de cosas de esto. Ojalá haya algún político que haya estado viendo y haya tomado algún apunte. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos nosotros, que tengan todos un feliz resto de jornada.